Hola, buenas tardes, alumnos. Hola, Sergio. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Buenas Carolina. tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes, profes. Buenas tardes para todos. Veo unas caras que estuvieron en la otra reunión. Ajá, sí. Por eso digo, bueno,
Mientras haya espacio, no hay problema. Pueden estar nuevamente. No sé si me va a salir la clase igual, pero voy a tratar. Es que nunca A es ver, igual, por eso me quedé. Por eso se quedó. Claro. O le gustó mucho o no le gustó, o no entendió nada. No me contestes, son mis pensamientos. La subjetividad y la objetividad. Bueno, no adelante, usted que ya estuvo en la clase. Bueno, siguen entrando. Tenemos más ahora. Sí, siempre en este grupo, en el segundo grupo, son muchos más, Carolina. Son más, tal vez por el trabajo y el horario, ¿no? Conviene más. Bueno, ahí vamos a dar inicio entonces, antes que se retrase más, porque después no alcanza el tiempo. Contestando a algunas preguntas que veo ahí en el chat, vamos a decir sobre el cuestionario, ¿sí? Antes de comenzar con los temas de hoy, ¿sí? Respecto del cuestionario, estuvimos mirando todos los profes y hemos tenido, están en la plataforma 184 participantes, de los cuales 168 realizaron el cuestionario, ¿sí? Y 165, Sergio, aprobaron el cuestionario, ¿no? ¿Era ese el número? Sí, correcto. Sí, correcto. Como aprobado, digamos, como para decir en general. Ahora, estamos... a ver, que estoy admitiendo todavía alumnos, por eso... Ahí está. Bueno, así que les decía que estamos los profesores contentos porque en realidad hubo una gran participación en realizar el cuestionario. Entiendo que hay algunos, unos 30 y pico, que no lo pudieron realizar. Justamente esa semana hubo muchas complicaciones con el internet, entonces seguramente fue esa la dificultad de que no lo pudieron hacer. Por eso mismo, aquellos que no lo pudieron hacer, les vamos a dar la oportunidad de que lo realicen, así que yo voy a habilitar el cuestionario esta noche, después de las 10, hasta mañana, viernes, todo el día, hasta las 12 más o menos de la noche. O sea que los que no lo hicieron, que lo puedan realizar, ¿sí? ¿Qué rescatamos lo positivo del cuestionario? Siempre nosotros en esta cátedra vamos a rescatar lo positivo. Lo positivo es que hubo un muy bueno rendimiento académico, ¿sí? Quiere decir que hubo una comprensión del contenido teórico que pudimos abordar, ¿sí? Entonces, estamos contentos por eso. Entiendo que comprendieron la ley, que se interesaron por leerla, ¿sí?
Y es bueno, muy bueno eso, porque es algo que les va a servir para toda la materia, ¿sí? No solo para la materia, sino para el ejercicio de la profesión, ¿sí? Cuando tengan que ejercer. Así que el valor del cuestionario ha sido satisfactorio, porque hay muchos sobresalientes, 10, hay muchos 9 distinguidos, y hay muchos también 8 muy buenos, y algunos 6 y 7. Así que, en general, por eso decíamos, el rendimiento fue muy satisfactorio. Así que, bueno, para quienes no pudieron estar o no pueden estar en esta reunión, ustedes pueden transmitirle que los que no realizaron el cuestionario se va a habilitar esta noche hasta mañana para que lo realicen, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta, algo sobre eso? ¿Inquietud? ¿Van a pasar las respuestas correctas, profe, como para saber si hicimos bien? ¿Quién habla ahí? Morán Brenda. Sí, después podemos pasar las respuestas correctas. Bien, en la próxima reunión, ¿sí? Sí, profe, gracias. En general todos anduvieron excelentes, así que se equivocaron muy poco. ¿Alguna otra pregunta? Profe, hay chicos que me están diciendo que no los aceptan para entrar. Y bueno, que ahora vuelvan a intentar, porque no me salen. Ahí, Natalia Cuello, estoy admitiendo. Todos los que salen yo los voy admitiendo. Dígale que vuelvan a intentar, a ver. Y damos comienzo. Yo le subí a la plataforma el contenido teórico recién hoy a la tarde, así que entiendo que no lo han leído. Lo van a tener que leer con cuál fue la comprensión de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Le subí. Buenas tardes, profesora. Soy Fabiana Aguirre. Aguirre. Buenas tardes. Sí, Fabiana. Buenas tardes. ¿Alguna pregunta, Fabiana? No, profesora, recién pude entrar a la clase, así que no estoy en el tema de lo que haya dado en el momento. Disculpe, no podía entrar. Bien. Bueno, no estamos comenzando recién, así que no se preocupe. Profe, ¿es mucha molestia pedirle que repita lo del material? No sé si se me cortó internet, pero no escuché lo que dijo. ¿Del material teórico? Sí, eso les decía, que hoy vamos a ver lo que es la salud física y la salud mental. En la plataforma yo subí el contenido, ¿sí? Que tienen que leer los textos, las páginas en el libro, y después les subí unos PowerPoint para que lo vean, y además deben completar la lectura del libro para asimilar todo el conocimiento, ¿sí? Buscan las páginas y comienzan a leer, ¿sí? Yo voy a hacer como una introducción de cada uno de los temas.
Las páginas de salud física y salud mental en la 153 del libro, ¿sí? En la mía, por ejemplo, tiene la página 4. Bueno, yo no sé cómo yo les hablo de las páginas que está digital, ¿sí? Sí. De la Está página casi a digital lo del último. libro que yo lo subí. Exacto, en la 153. Siempre lo que pongo en la plataforma se refiere al libro digital. Ahora, si ustedes lo imprimieron, no sé cómo se los habrán impreso, ¿no? Eso es otro cantar, ¿entiendes? Por lo que yo veo, un Así que desastre. siempre la referencia la referencia que yo tomo es de lo que yo le subí digital, ¿me entiendes? Así que el desastre no sé de quién es, ¿sabe? Bueno. Sí, profesora, de los que imprimieron. Vamos a continuar. Bueno, ya me estaba alertando. Profe, ¿puede repetirme el título, porfa? Gracias. Sí, ya estoy con ustedes. Salud física y salud mental, introducción, por Carolina Muñoz. Muchas gracias. Después la enfermería, enfermedad física y salud mental. Y el hospital de la mente. Ahora sí vamos a comenzar. Bueno, hoy vamos a ver, ahora les voy diciendo el tema, así que ahí lo van buscando. La salud física y la salud mental por la doctora Karina Muñoz. Yo les contaba hoy en el otro grupo que Karina Muñoz es licenciada en enfermería, magíster en salud mental y ahora es doctora en salud, hizo un doctorado. Karina Muñoz es quien había sido la docente de esta cátedra de enfermería en salud mental y psiquiatría, docente en Paraná y también aquí, ¿sí? Actualmente está, ya no ejerce más la docencia, ¿sí? Pero bueno, es la docente que nos ha dejado este contenido, este libro, ¿sí? Que se le han agregado cosas, ¿sí? Sobre todo se han hecho algunas actualizaciones de algunos contenidos, pero es la que nos dejó este legado del libro, ¿sí? Y esta introducción, que habla un poco de la salud física y la salud mental, esta relación, ¿no?, insociable entre la salud física y la salud mental, que según nuestro punto de vista, ¿sí? Nuestro punto de vista teórico, nosotros ahora tenemos que tener otro enfoque, ¿no? Que ya un poquito fuimos logrando incorporar el enfoque de la ley de salud mental, ¿sí? Donde nos brinda, ¿no?, una apertura que nosotros tenemos que tener de cómo abordar a un sujeto, a un usuario, desde esta mirada, ¿sí?, de la salud física y de la salud mental. Entonces decía que esta teoría nos va a permitir orientarnos cuáles van a ser las prácticas cuando ustedes han tenido o tienen mucha teoría, ¿sí? Y ahora van a ir incorporando la práctica, ¿sí? Desde esa teoría entendemos
estas dos dimensiones, ¿sí? Cuando hablamos de la salud física, hablamos del cuerpo, ¿sí? Y cuando hablamos de la salud mental, hablamos de la mente. Estas dos dimensiones, que son modelos teóricos que nos han formado y que ustedes vienen trabajando sobre todo en la cuestión del cuerpo, ¿sí? Donde han trabajado mucho en la terapia y como enfermeros en conocer al paciente siempre desde la dimensión del cuerpo, y entonces este cuerpo hace referencia a lo objetivo, ¿sí? Ustedes siempre cuando tienen que observar, comprender un signo o síntoma, siempre lo interpretan desde lo objetivo. Nosotros ahora tenemos que incorporar también es conocer la dimensión de la mente y ver cuál es la parte subjetiva de esa persona, ¿sí? De ese sujeto, de ese paciente, para poder abordar estas dos dimensiones. Y tomábamos un ejemplo hoy con sus compañeros, ¿sí? De cuál sería esa parte subjetiva que nosotros tenemos que valorar en la observación de un sujeto. Yo les decía y les daba un ejemplo, ¿sí? Cuando viene un usuario a una consulta, siempre quién es el que recibe a ese usuario, en una clínica, en un sanatorio, en un hospital, en un centro de salud. ¿Quién lo recibe? El enfermero. En La enfermera o la guardia. La enfermera, el enfermero. Siempre somos nosotros los primeros que hacemos la admisión. Enfermería. Siempre enfermería es el que recibe al sujeto al usuario, ¿sí? Bueno, entonces en nuestro rol de enfermeros, nosotros tenemos que empezar a poder, no tomo asistencia, ahí me están diciendo si tomo asistencia, no, si recuerden que esta clase es optativa, o sea, no se toma asistencia, es electiva, es obligatoria, ¿sí? Bien, hecha esta aclaración, continuamos. Entonces, nosotros tenemos como enfermeros que empezar a comprender a ese sujeto en esta dimensión del cuerpo y de la mente, ¿no? De lo físico y lo mental, ¿sí? Históricamente, en la comprensión, en la asistencia de los problemas humanos de salud, esto ha generado muchos efectos, ¿no? Y muchas miradas, especialmente en los pacientes que están enfermos, ¿no? Y a veces ha fragmentado un poco lo que tiene que ver con la atención y la prestación de la atención. Entonces, si yo les digo a ustedes como enfermeros, ¿no? Hoy hicimos un ejemplo, a ver, esta alumna que está acá, Lucrecia Sarti. Ahí la veo, ¿sí? Bueno, si ustedes tienen como enfermeros, incorporando esta dimensión del cuerpo y de la mente, ¿cómo pueden valorar a Lucrecia Sarti desde lo objetivo y desde lo subjetivo en la observación? Todos prendan la cámara, la ven a Lucrecia Sarti, a su compañera. Bueno, si tienen que decirme una valoración, una palabra desde lo objetivo y desde lo subjetivo. A ver, ¿qué observan, qué manifiesta Lucrecia desde lo objetivo? A ver, ¿los escucho? ¿Qué observan en Lucrecia desde lo objetivo? Cuando hablamos del objetivo, hablamos del cuerpo, ¿sí? Usa anteojos. Bien.
Esa sería una valoración objetiva, que es lo que están haciendo o trabajando mucho ustedes. Profesora, los subjetivos serían... A ver, antes de hablar de los subjetivos, ¿qué es la subjetividad para ustedes? ¿Qué es el sujeto? Es lo que el paciente puede decirnos a nosotros que siente. Bien. Lo objetivo es lo concreto. Por ejemplo, Lucrecia Sí. luce bien, pero habría Subjetivo. que preguntarle qué sería para ella estar bien. No, pero a ver. Subjetivo sería ¿Puedo- cómo la vuelvo a hacer la persona ve pregunta? las cosas. Profe, Sí, profe, La percepción de la persona. exacto. yo podría Sí. decir que a Lucrecia la veo un poco nerviosa porque se muerde los labios y se toca los lentes. Eso es subjetivo, ¿ves? Eso es una valoración porque está observando cuál es el comportamiento desde lo subjetivo, ¿sí? A ver, ¿qué otra cosa puede ser desde lo subjetivo? No te veo, Lucrecia. No me aparece. Anclala, Rosy, no nos Ahí hay otra alumna Tampoco. que Ahora sí. se llama Ay, la Melanie vecina me Morel. llama. ¿A ella no la ven? Soy yo. Ahora percibo bueno, que a está ver, media nerviosa. de y Melanie estamos Morel, observando. ¿qué me puede decir? Ujú. ¿Qué más? A ver, nadie más habla, quedaron mudos. Se puede decir que está ¿O inquieta. no la ven? Profe, yo puedo decir que no veo que presente dolor, que veo que se encuentra bien, radiante, cómoda. Exacto. Bien, eso está bien también. Siempre cuando hablamos de lo subjetivo, hablamos de cada sujeto en particular, en singular, ¿sí? Y nos detenemos en el comportamiento, que es la forma en que nosotros podemos observar y entender cuáles son sus manifestaciones, los subjetivos. Cuando pensamos en lo subjetivo cada uno de los usuarios, de los pacientes, tenemos que entender el contexto. Para eso, recuerden que la definición de salud mental toma, sí, también esto de lo subjetivo, ¿no? Porque dice que cada sujeto tiene su cultura, ¿no? Su estilo de vida, sus costumbres, sus valores, su religión, sus sentimientos, sus significados. Entonces todo eso hace que el sujeto se comporte de una manera diferente frente a las mismas situaciones. Cada uno de ustedes se va a comportar, a manifestar de una manera diferente, ¿sí? Y eso es lo que el enfermero tiene que comprender, ¿sí? Del otro, ¿sí? Cuando tiene un usuario, cuando hace una prestación, ¿sí? Valorar, en la valoración, hacer esa valoración holística integral de estas dos dimensiones, ¿sí? De la mente y del cuerpo, ¿sí? Las enfermedades, generalmente, cuando consulta al usuario por algún problema de salud, las enfermedades impactan en la salud, afectando el cuerpo, ¿sí? La afectividad, el comportamiento, la sociabilidad, la afectividad, la
racionalidad del sujeto, ¿sí? Entonces, cuando hay una enfermedad en una persona, ¿qué le sucede? Tiene una crisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta enfermedad impacta en la persona de una manera que hace que cambie las actividades diarias de su vida, ¿no? Que genere alguna situación, ¿sí? De sentimientos, de significados en él y en los otros, ¿sí? Por eso, cuando hay una crisis, ¿sí? En cada persona cambia, se genera un cambio espontáneo, ¿sí? Este cambio, nosotros tenemos que entenderlo, que tiene muchas causas, ¿no? Que se debe a múltiples causas, ¿no? Este significado que la persona atraviesa porque tiene una crisis, quiere decir que esta persona está enferma, que puede ser que atraviesa una enfermedad crónica, por ejemplo, o que atraviesa una enfermedad mental, ¿sí? O que atraviesa una enfermedad terminal. Cualquier situación de enfermedad, y sobre todo si tiene una hospitalización, va a provocar una crisis en el sujeto, ¿sí? En el paciente. Sobre todo por ahí en la depresión. Sí, sí. Porque muchas veces no estás enfermo, pero sentís que sí porque estás depresivo. Y es como que te empieza a doler ponerle la pierna y no puedes caminar. Vas al médico y no tenés nada. Y a eso sería ahí se manifiesta en el cuerpo, pero después se detecta que hay un problema mental, ¿sí? Y eso sería poder abordar esa prestación, esa atención que se le da al paciente desde esa forma integral, ¿no? A veces hay cuestiones que tienen que ver con la consulta, que son, el motivo de la consulta es por una dolencia física, pero esa dolencia física conlleva a un problema mental, ¿sí? Ahora vamos hacia eso. Antes de eso yo quería mencionar que cuando nosotros tenemos una enfermedad, esto supone que sea mínimo el cuidado de enfermería que nosotros podemos brindar, como dice Collieri, María Collieri es una licenciada en enfermería que trabajó mucho cómo poder detectar en un sujeto la aceptación, ¿no? Y la comprensión de lo que le sucede, ¿sí? Desde la clave del cuidado de enfermería. Cuando un sujeto recibe esta noticia de que tiene una enfermedad, ahí eso causa una crisis, ¿sí? Y nosotros debemos rescatar en este sujeto de su personalidad, conociendo, indagando, ¿sí? Desde el cuidado que le brinda enfermería, o nos proponemos, ¿sí? Algún resto de vitalidad, de salud que tiene. Ese resto de vitalidad saludable que tiene es para generar en esa persona, ¿sí? Una buena actitud o una actitud de promover la vida, ¿sí? O de mejorar o de aceptar su enfermedad y poder colaborar en el tratamiento terapéutico, poder colaborar en la participación de recuperar su salud, ¿sí? Entonces, esto que dice Collieri, ¿no? De la mínima vitalidad sociable que tiene ese sujeto, siempre, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo,
situaciones que seguramente ustedes han transitado y vivenciado, de tener un paciente con una enfermedad terminal, ¿sí?, que tiene su tiempo, que tiene un significado para cada uno, un significado diferente cuando recibe la noticia de esa enfermedad, ¿sí? Entonces esto hace que nosotros tengamos que poner en práctica estas dos dimensiones, ¿sí?, del cuerpo y de la mente, ¿sí? Entonces, a ver, pensemos en qué situaciones de una enfermedad crónica nosotros podemos encontrar. ¿Qué enfermedad crónica nosotros podemos asistir, por ejemplo? Cáncer. Cáncer. La esclerosis múltiple. Sí, algo más frecuente, el cáncer. Hipertensión, diabetes. Hipertensión, Sí, diabetes. hipertensión. Sí, hipertensión, ¿no? La hipertensión, que es una enfermedad crónica muy frecuente, ¿sí? Nosotros vamos a tener esta enfermedad crónica, ¿sí? Y vamos a entender que esta enfermedad crónica puede causar en el sujeto consecuencias mentales, ¿sí? Y, por ejemplo, si este paciente hipertenso abandona el tratamiento o no cumple el tratamiento antihipertensivo, ¿sí?, esto puede llevar a consecuencias, ¿sí?, de tener alguna situación, algún trastorno mental. Por ejemplo, trastorno de ansiedad, ¿sí? Conlleva esa enfermedad crónica a padecer un trastorno mental, ¿sí? Y a veces pasa, muchas veces, cuando los pacientes que tienen enfermedades crónicas abandonan el tratamiento, irrumpen, ¿sí? Hacen ruptura ahí y terminan con una internación o una hospitalización que hace que nosotros podamos detectar que este abandono del tratamiento puede ser a causa de una situación de un padecimiento mental, ¿no? Por ejemplo, ahí podemos relacionar o vincular a la depresión, ¿sí? A veces las personas debemos conocer en esta valoración, en esta observación, en esta indagación, cómo es el contexto, qué cosas, qué antecedentes tiene ese sujeto, ¿sí? Cómo es su vida, cómo son sus hábitos, cómo son sus costumbres, ¿sí? Para entender un poco cómo se desencadenó esta intervención, ¿sí? Entonces nosotros vamos a trabajar en este curso y en esta cátedra dos enfoques, ¿sí? Dos enfoques que nos van a poder dar la especificidad de la salud mental en el tratamiento de estos sujetos y de estas personas, ¿sí? El primer enfoque sería este, ¿no? En el que el campo teórico, todos nuestros conocimientos que tenemos, nos permiten mejorar la calidad de atención de este paciente con una enfermedad física crónica, ¿sí? Atendiendo el sufrimiento que conlleva dicha enfermedad, ¿sí? Y sería el ejemplo este que les di recién, ¿sí? Y el otro modo que nosotros vamos a trabajar es el modo en que la enfermedad mental y su tratamiento afectan distintos aspectos físicos de esa persona que la padece. Y este ejemplo puede ser, hablaba yo en el otro encuentro,
de este ejemplo sería un paciente que tiene una esquizofrenia, un trastorno mental, y que este paciente con esquizofrenia presentó, porque abandonó su tratamiento, sus medicamentos, presentó una excitación psicomotriz. Entonces, se manifiesta en la consulta cuando viene, está desorientado, tiene pérdida de la memoria, de la atención, tiene alucinaciones, delirios, ¿sí? Entonces, se presenta desorientado. Todas estas manifestaciones causaron que tenga lesiones en el rostro y en el miembro superior, ¿sí? Causaron lesiones físicas. Entonces, este usuario consulta, ¿sí? Hace una consulta, viene. Si llega la guardia, ustedes lo reciben, ¿qué es lo primero que ustedes van a observar? A ver, si están ustedes como enfermeros, ¿qué es lo primero que van a observar? Las lesiones físicas, si son visibles, se las vamos a ver. En el La estado actitud. de ese paciente. Lesiones físicas. La médica. El estado de nervios con el que entra, porque Que está desorientado también vamos a ver. Pero en ¿Cómo caso se de que van a llegue dar en consulta, cuenta de tenemos que ver su aspecto. Si tiene dolor también. Sí. Por los gestos también. Nosotros vamos a ver que... Bueno, díganme. Objetivo. Mediante la inspección. Sí, mediante la inspección de lo físico. ¿Qué más? Fabiana, no sé, ¿usted quería decir algo? Sí, profesora. O sea que ahí entraría en la observación de lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Exacto, sí. La observación de lo objetivo y lo subjetivo. Y lo primero que observaron es lo físico, ¿ven? Lo objetivo, porque observan las lesiones. Claro. Lo subjetivo sería lo que daría el paciente que siente, que uno no ve. Exacto, sí. o su comportamiento, porque puede ser que haga 5 grados y que el paciente llegue con una remera más corta, un estado de nervios. Claro, sí. Bueno, eso va a depender, ¿no? de muchos factores, pero lo que yo trato de que interpreten es que el sujeto, el problema de salud es un trastorno mental, que ese trastorno mental, ¿sí?, causó o afectó lo físico, ¿sí? Por eso digo, esas dos formas, nosotros tenemos esos dos modos, tenemos que tenerlos presentes cuando recibimos a un usuario, cuando hacemos que el cuidado, ¿cuál es el cuidado de enfermería que realizamos cuando recibimos a un usuario? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Primero. La valoración. ¿Cómo? El PAE. Acá me escribió una chica. El PAE. Lo primero que nosotros hacemos es el PAE. Entonces la valoración, ¿sí? Bien. Lo primero que nosotros realizamos es esa valoración. Cuando realizamos esa valoración, nosotros tenemos que aplicar estos dos modos, ¿no? El modo en que esta enfermedad mental, el paciente con esquizofrenia tiene un problema mental, pero acude a la guardia, la consulta o el motivo de consulta es por el problema físico, pero nosotros tenemos que también poder detectar y entender por su comportamiento, por las manifestaciones, que tiene un padecimiento mental, por sus signos y síntomas, ¿no? Porque si está desorientado, alucina,
tiene ideas delirantes, tiene pérdida de la memoria, eso nos da cuenta de que tiene una excitación psicomotriz, una esquizofrenia, ¿sí? ¿Entienden? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bien. Bueno, entonces, a partir de ahora vamos a tratar de ir incorporando e integrando estos dos modos, ¿no? Cuando nosotros tenemos que prestar la atención a un usuario, tratar de comprender estas dos perspectivas, la salud física y la salud mental, ¿sí? Profe, Bien. estaría bien Ahora, si hablamos sobre qué día es hoy, cómo se llama, si sabe dónde vive, para saber si está orientado en tiempo y espacio. Claro. Primero usted hace la observación y después hace la indagación. En la indagación, ahí está la entrevista, ¿no? El examen físico. Pero eso ya nos vamos a detener después más en cada detalle del PAE, ¿sí? Porque hay cosas que se suman en este PAE que ustedes venían trabajando, ¿sí? Desde la salud mental, que son los signos y síntomas de la salud mental. Pero eso lo vamos a trabajar un poquito después, ¿sí? Bien, yo para continuar, porque se nos va la hora, para continuar, después continuaríamos con un texto que tienen que leer sobre Mario Testa. Mario Testa es un sanitarista, y el texto que yo les puse en la plataforma, el título del texto es El hospital visto desde la cama del paciente, ¿sí? Al viejo Víctor de la cama 6, que es a quien se lo dedica Mario Testa. Mario Testa es quien escribe y relata esto. ¿Por qué? Porque tiene una situación de una hospitalización, ¿sí? Mario Testa, que es un médico sanitarista, o sea que tiene un rol, ¿no? Un rol como médico, pero en esta oportunidad tiene otro rol, que es el rol de paciente. Él cuenta esta experiencia, por eso dice el hospital visto desde la cama del paciente. Él es el protagonista, él es el paciente, ¿sí? Se hace este relato de cómo es esto de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, ¿sí? Y de cómo el paciente ve a todo el equipo de salud de una forma subjetiva. Cuando nosotros, el equipo de salud, nosotros los enfermeros, a veces siempre tratamos en la atención a los pacientes de la forma solo objetiva y nos olvidamos de lo subjetivo del paciente, ¿sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que incorporar. Este texto de Mario Testa, yo les cuento cómo comienza, después ustedes lo van a leer, es importante que lo lean porque ahí se van a ir dando cuenta de cómo, ¿no? Hay que trabajar esta forma de abordar la integralidad, ¿sí? De la salud física y la salud mental. Bien, entonces, Mario Testa en este relato que hace de sus días, él estuvo 12 días internado en un hospital. El motivo de su consulta fue un problema cardíaco, donde, bueno, el tratamiento terapéutico era colocarlo en marcapaso. Entonces, él cuenta un poco y relata cómo fue la atención, la prestación de la atención durante esos días de internación en un hospital, desde la mirada como paciente, ¿sí? Y hace referencia sobre todo a cuestiones que tienen que ver con enfermería y con el equipo de salud. De enfermería, por ejemplo, él cuenta que él se encuentra en la sala de terapia intensiva, que está
hospitalizado en una cama, y lo único que tiene puesto es un calzoncillo que está desnudo. El último pudor, dice, está tapado por el calzoncillo, está desnudo, y que relata un día, por ejemplo, ¿no? Un día de esa hospitalización comienza a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, los 12 días que estuvo internado, vino una persona de un equipo del equipo de salud a realizarle un electrocardiograma todos los días a las 5 de la mañana. Después, a media mañana, aparecen en los pies de la cama un señor con bigote y una petita que nunca lo miran, que dialogan entre ellos, se comunican, pero no le preguntan, no tienen un vínculo con el paciente, ¿sí? Siempre un diálogo, no hay un vínculo ahí que se genere con el paciente. Y así relata, digamos que él escucha que al lado hay una paciente mujer y de un lado tiene una paciente, una compañera, una paciente mujer y del otro un varón, pero no tiene otra referencia, ¿sí? Y en este relato, bueno, da detalles de la prestación de la atención que recibe el equipo de salud, ¿sí? Sobre todo de enfermería. Fíjense que ahí relata que escucha música, que se da cuenta de acuerdo a la música, qué día de la semana es. Bueno, todas unas cuestiones que tienen que ver con la subjetividad, ¿no? Del paciente, cómo va entendiendo algunas cuestiones del tratamiento terapéutico que recibe el paciente, siempre en el equipo de salud, siempre es desde el enfoque de la objetividad. Y piensen ustedes, y seguramente tal vez nos puedan contar a alguien de ustedes algún testimonio que ha tenido que transitar alguna hospitalización o que ha sido paciente, y contar un poco cómo ha sido esa situación de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Porque ahora ustedes tienen que estar en el rol de enfermeros, ¿no? Pues van a ser parte del equipo de salud. Pero cuando uno está de ese lado, tiene que también entender que el paciente tiene la subjetividad y que es importante para poder lograr el mejoramiento de la salud del paciente para recuperar su salud. Bien, a ver si alguien nos quiere contar algún testimonio sobre alguna situación que les ha tocado transitar, vivir como paciente, que recuerda cómo fue la atención. Profe. A ver, Valeria Vega. Sí. Perfecto. No es mía la anécdota, es de un compañero que en el propedéutico conocimos, y cuando nos teníamos que presentar, a mí me llegó mucho su anécdota que había contado, por qué había elegido ser enfermero, o sea, por qué había tomado la decisión de ser enfermero. No sé si el compañero está presente y la quiere contar él, pero era muy linda la historia de él, que también estuvo en terapia. No recuerdo el nombre de él porque nos conocimos en el propedéutico y después no lo vi más, pero era muy linda la historia y era que él tomó esa decisión porque estuvo en terapia. No me acuerdo, como 3 meses creo que estuvo. A ver si está él o alguna de las compañeras se acuerda.
Estoy intentando acordarme el nombre. Sí, era un chico que tuvo un accidente de tránsito y quedó creo que en coma. Y él dijo que tuvo una muy buena atención y él quería retribuir a la sociedad lo que se fue brindado a él. Dijo que valoraba mucho que había una enfermera que venía todos los días y le decía, buenos días, hoy es lunes, buenos días, hoy es martes, el sol está radiante, aunque él no se movía, la enfermera igual hablaba, entraba hablándolo. Eso es lo que él había rescatado, sí. Bueno, sí. Eso es lo objetivo, ¿no? Entender al paciente que también tiene esa parte de la subjetividad de la mente que está ahí, si bien no puede manifestarla, sí, pero la enfermera ahí tuvo una buena prestación. ¿Qué otra cosa recuerda? ¿Alguien más? Profe, mi papá estuvo internado el año pasado, estuvo en coma como 2 semanas. Y cada vez que yo iba, la enfermera, digamos que mi papá estaba asignado a esa enfermera, yo estaba ahí, ella iba y le decía, mirá quién vino, Miguel es mi papá. Y es como que todo el tiempo me decía, hablalo porque él te escucha. Y ese acompañamiento, digamos, la verdad que fue muy lindo porque estaban ahí y le decían, Miguel, mirá quién vino a verte, despertate, hablala. Y esa es una experiencia que es re motivadora para mí. Sí, de ahí también, ahí hay estos modos, estos dos enfoques, ahí se aplicaban, ¿no? Estos dos enfoques de la salud física y de la salud mental. ¿Alguien más? Esteban, dice Esteban. Ay, Puente. El muchacho que yo le estaba diciendo recién. Ah, Esteban se llama. Y no Hola, sé buenas si estará en la tardes. clase. A ver, buenas tardes. Ahí está Esteban Lugo. Yo estuve en la clase anterior, pero me contaron que estaban hablando de mi caso particular y quería aportar. O se confundieron de personas. Ah, ¿cómo dice? A ver que no lo alcancé a escuchar todo lo que... Estaba contando tu caso que cuando te conocí en el propedéutico fue el caso que elegimos para dar la charla, ¿te acordás? De por qué habías tomado la decisión de entrar a enfermería. Ah, sí, me acuerdo. Fue el año pasado que tuvimos una actividad que nos planteó la pregunta, nos decía que por qué elegimos esta carrera y yo hice énfasis en la atención que tuve cuando, súper resumido, yo tuve un ataque grave de asma y me dejó en coma unos meses, 2 meses para ser exacto, dentro del Hospital Max y por toda la atención y la contención que tuve dentro del mismo hospital fue que decidí estudiar enfermería. Qué bueno, qué bien. La atención fue integral, ¿no? Podemos decir ahí en este caso. Aplicando estos dos enfoques que nosotros vemos. Sí, rescatando siempre lo positivo, ¿no? Sí, fue tan positivo para mí el impacto que tuvieron todo el equipo de enfermeros y médicos que me dio el pie a tomar la decisión de estudiar esta carrera. Claro, por eso menciono, ¿no? Que en su persona como sujeto muy importante que usted pueda haber comprendido, ¿no? O valorado esta situación que vivenció, pero que
con la ayuda de otros pudo superar, ¿no? Y además se va a dedicar a algo que bueno, que pudo encontrar, ¿no? Esa identidad en otro para poder volver para poder realizar ahora, ¿no? Y tener esa experiencia desde el rol de conformar el equipo de salud ahora, ¿no? Exactamente, profe. Siempre bárbaro. ¿Alguien más que nos quiera contar algo? Esto es importante porque ahí vamos construyendo, ¿no? Entre todos y vamos asimilando un poco el contenido teórico, ¿sí? A ver, Janet Garen. Profe. ¿Usted no tiene algo que contar? Sí. ¿Hay que contar solamente lo positivo? La veo ahí ¿O puedo contar una experiencia negativa? No, sí, lo que... Bueno, resulta que yo fui mamá y la nena nació 7 mesina, entonces estuvo en la neo. Me encontré con una enfermera que, o sea, yo tenía 20 años en ese momento, era madre primeriza y la enfermera lo único que me decía era, no, la cansás así a la nena, no le des más la teta porque no te sale la leche. Así que, no, levántate nomás y anda para tu cuarto, me decía. Y yo me quería morir, obviamente. O sea, no la pasé re mal en ese momento y cuando llegaba el turno de la otra enfermera, nada que ver porque me enseñaba cómo sacarme la leche, me enseñaba cómo formarme el pezón. Tuve como las dos experiencias. Claro. Bueno, está bueno que lo haya compartido, porque ahí vemos diferentes situaciones, que es un poco lo que relata el texto de Mario Testa. Le faltó el rol, que le faltó el rol de educadora a la otra enfermera. Hola, profe. No sé si podría comentar algo que más o menos lo relacioné también con esto del COVID. Hace en mayo, julio, perdón, nada que ver. A mi hermano estuvo internado en área COVID y yo estuve cuidadora. Y realmente fue impresionante cómo sentí que mi acompañamiento también lo pudo sacar adelante, porque estar ahí fue algo triste a la vez porque los enfermeros no se acercaban mucho a los pacientes, escuchábamos, las personas que estaban solas realmente creo que las sufrían peor que aquellos que estaban acompañados. Y me quedó algo súper grabado, que al frente de la habitación de mi hermano había un señor mayor que todos los días llamaba a las enfermeras y nadie iba, se ve que estaban cansadas, y me preguntaba siempre la hora y el día, y con eso él quedaba re contento, siempre. Y eso me quedó súper grabado de lo importante que es tener un acompañamiento, o unas mínimas palabras más, estos años que mucha gente estuvo aislada, sin una voz hablando, sin nada. Y al igual que mi hermano, le decía para que coma, para que todo. Eso es como que siento que fue lo único que lo sacó adelante también. La soledad por ahí te tira abajo. Sí, en realidad, bueno, esta pandemia ha sido particular, ¿no? En cuanto a nuestro rol como el equipo de salud, pero para rescatar esto que usted menciona, ¿no? Cómo, por eso acá se puede ver cómo es importante el sujeto. El sujeto es un ser social, entonces necesita de otro, necesita del vínculo, del afecto, necesita del acompañamiento, de la contención, y siempre las personas nos enriquecemos de todos, de otros, ¿no? Solas no somos gracias a otros, y así nos construimos y vamos formando nuestra identidad, y cuando tenemos un problema de salud, sobre todo necesitamos de otros, ¿sí?
del afecto de la contención, en este caso particular de la pandemia, de cómo usted le podía brindar esa contención y esa comunicación y ese vínculo a esa persona que estaba sola, ¿no?, en aislamiento, con una simple comunicación verbal, ¿no? Que por ahí no se permitía. Usted tuvo la posibilidad de estar y de acompañar a su hermano, y eso cómo contribuyó, sin duda que contribuyó al mejoramiento de la salud de su hermano, sin duda, porque tal vez lo que el periodo de transitar en una hospitalización, y sobre todo en una persona con COVID, a veces para su recuperación, una persona de aislamiento, tal vez fue muy extenso, y quizás si esa persona, como tuvo la posibilidad de su hermano de estar acompañada, eso favoreció a que no sea tan extenso y que sea corto el plazo, el tiempo de recuperación, porque tuvo el acompañamiento de usted, ¿no? Y pudo superar y contener, guiar, orientar, acompañar, brindarle el afecto, ¿no? Es importante, por eso, de poder ir incorporando estos dos modos en la aplicación de la calidad en la atención a estos pacientes en general, ¿no? Bueno, o al menos tener un poco de empatía. Lo que se ve mucho también es que el enfermero, en mi experiencia, que trabajé en un hospital y en una obra social, el enfermero es como que trabaja de forma automática y se pierde, es como que no tienen en cuenta que para ellos es su trabajo de todos los días, pero para el paciente es un momento muy especial y único, como por ejemplo lo que contaba Caro del nacimiento de su hija. Yo lo que noto en los enfermeros es eso mucho. Claro, por eso hablaba de que nosotros tenemos que poder modificar y cambiar esa culturalmente, ¿no? Esos significados, sobre todo nuestro rol como enfermero, y poder abordar a una problemática de salud que viene y que plantea el paciente desde estos dos enfoques, del enfoque físico y del enfoque mental, entendiendo que el sujeto, cuando está enfermo, tiene sentimientos, tiene emociones, ¿no? Tiene significado, tiene todo una vida que ha transitado y le suceden muchas cosas. Entonces, a partir de comprender esta realidad de este paciente, nosotros vamos a colaborar, ¿no?, en la contención, no solo en el cuidado del cuerpo, sino también en la contención en la parte de la mente, ¿sí? Eso es importante, trabajar desde lo holístico, muchas veces se dice, pero se hace en la práctica, ¿no? Trabajar desde lo integral. Profe, bueno, vamos a... Sí. ¿Puedo decir algo? Sí, diga, antes que... Uy, ya nos repasamos de la hora, ¿eh? Esto tendría que ver con erradicar un poco lo que es el modelo médico hegemónico, ¿no? Y que se aplique más la complejidad a lo que es enfermería. Eso es lo que nos dieron en psicología social, es lo que más o menos estamos viendo acá. O sea, es lo que se trata la materia. Sí, todo se relaciona, ¿no? Ustedes pueden traer contenido de otra materia, porque en realidad todo les sirve a la enfermería y hace a la formación, ¿no? Cuando usted se recibe de enfermero, aplica todos los contenidos, los relaciona y después aplica el modelo en la prestación de la atención que usted le va a dar al paciente. Claro. Después, por eso cada enfermera es diferente en la prestación de la atención, ¿no? Lo que nosotros debemos lograr es abordar esta temática, sí, en la práctica,
¿no? En la práctica actuar aplicando todos estos conocimientos teóricos, ¿sí? Sí, profe. Bien, Muchas gracias. para continuar y terminar, porque ya nos pasamos de la hora, el contenido que seguía luego, o sea, quedaría que lean el texto de Mario Testa, que son 7 hojas, nada, y es muy interesante para conocer el final, ¿sí?, de esa experiencia que relata. Nos quedarían los cuidados de enfermería en la hospitalización, ¿sí?, enfermedad física y salud mental. Ahí habla un poquito de cuáles son los cuidados. También es un texto de Karina Muñoz, de la doctora Karina Muñoz, donde plantea situaciones de hospitalización que varían muchísimo, ¿no? En general, nosotros podemos recibir, y enfermera, porque la enfermera es una especializada en todos los temas, en todas las enfermedades, ¿no? La enfermería siempre tiene que tener ese conocimiento global. Entonces, cuando hay una hospitalización, se puede ver a múltiples motivos, ¿no? Multicausal. Puede ser o por un nacimiento o puede ser hasta por una enfermedad terminal. Entonces, todas estas situaciones de hospitalización van a causar o van a implicar en cada persona un transitar, una magnitud, una dimensión, una forma de desencadenarse en el comportamiento, de ver cómo, qué herramientas tiene desde su personalidad para poder afrontarla y así colaborar para su recuperación, ¿sí?, para su mejoramiento y para volver a restablecer la salud, ¿sí? Eso nos va a quedar pendiente, dialogar un poquito. Igual léanlo, yo puse en la plataforma las páginas en donde están, léanlo, después lo vamos a dialogar si existe alguna inquietud, la clase siguiente, ¿sí? Entonces, para la clase siguiente terminen de leer esto, por si hay alguna inquietud, y nos vemos el miércoles. Seguramente les voy a poner otro cuestionario, pero recién la semana que viene, ¿sí?, para que puedan completar sobre estos textos que puse ahora. Profesora, disculpe que le haga una pregunta. El cuestionario anterior yo lo hice. ¿Usted hizo alguna devolución o no? Sí, al inicio de la clase hice una devolución. Le cuento que hubo un buen rendimiento en general, por eso estábamos contentos los profesores, porque hubo mucha participación. Los que no participaron es porque realmente se comunicaron conmigo de su dificultad con el internet, pero en general hubo un buen rendimiento sobre el cuestionario, así que entendemos que hubo una asimilación del conocimiento, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias, profesora, porque yo entré tarde por eso y no sabía. Gracias. Bien, problema. Lo quiere dejar. Sí. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Si no, damos por finalizada la clase, chicos. Nos vemos la clase que viene. Espero que haya gustado. Bueno, pues nos vemos. Chao, Chao. profe. Chao, profe. Chao, Hasta luego. Chao, Buen profe. fin de semana. Gracias. Chao, chao. Gracias igualmente. Gracias.